¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a todos a este su programa Familia Valor de Valores, donde compartimos con ustedes todo este conocimiento, toda esta experiencia que se tiene en la familia para construir familias con propósito. Recordemos que este es el objetivo que nosotros pretendemos. Construimos familias con propósitos. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando en este momento. Ayúdenos a compartir esta transmisión. Ayúdenos a llegar a más personas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que va a ayudarnos bastante, que va a ayudar a favorecer bastante en nuestro aspecto familiar. Vamos a hablar el día de hoy un poquito, digo, es una parte, vamos a llamar, algo introductorio. Vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la inteligencia emocional en la familia. La importancia que tiene la inteligencia emocional en la familia. Ayúdenos a compartir esta transmisión, este programa. Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretendemos? Ya saben, fortalecer a la familia, dar herramientas a las familias, pues para que puedan vivir en el día a día. Sabemos que las luchas como familia, pues no son sencillas. Hoy nos estamos enfrentando a una sociedad muy cambiante, muy expuesta. Nuestra familia está muy expuesta. Tendemos a ser familias muy vulnerables. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, y sumado a todo esto, que no tenemos, carecemos de herramientas que puedan enfocar nuestro trabajo en la familia. Recordemos que en este espacio, Familia Valor de Valores, pues queremos construir familias con propósito desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva integral. La mayoría de los que estamos aquí y con los que coincidimos, bueno, son personas que hemos conocido en la iglesia a partir de alguna experiencia espiritual o en nuestra religión católica. Sin embargo, este espacio, ya saben, está abierto para todas las personas de buena voluntad que quieran sumar a favorecer la vida en familia. Bien, pues vamos a dar inicio. El día de hoy voy a estar solo en esta transmisión, en este programa. Nuestros hermanos y amigos Maribel Vilchis y Daniel Reyes no están hoy con nosotros. Ellos están de misión también. Recuerden que cuando uno de nosotros no está en el programa, no es porque andamos descansando, sino es porque estamos atendiendo también la misión. En este caso, ellos están compartiendo un curso de formación, de evangelización. Más bien, ya vienen de regreso. Entonces, deseamos también que tengan buen viaje y la siguiente semana se incorporan al trabajo junto con todo el equipo. Entonces, el día de hoy estamos trabajando precisamente Familia Valor de Valores y vamos a tener un tema muy especial. Vamos a dar inicio para que podamos avanzar con este tema y que podamos también nosotros terminar en tiempo, no pasarnos del tiempo requerido. Bien, permítanme compartir con ustedes la temática que queremos abordar. Permítanme. Tema muy interesante, repito, un tema incluso del que no siempre se habla, no siempre se abordan este tipo de temas. Una, por el desconocimiento que hay. Dos, porque pues nadie nos ha enseñado a abordarlos. Son pocas las expresiones, ¿no?, que abordan este tipo de temáticas. El día de hoy queremos hablar con ustedes acerca de la inteligencia emocional como pilar fundamental en la familia. La inteligencia emocional como pilar fundamental en la familia. Y quisiera empezar hablando un poquito acerca de la inteligencia emocional y lo que, un poco, ¿no?, para que sea nuestro punto de partida. Hoy en día tenemos la idea que las personas pueden alcanzar el éxito, o la única forma en cómo las personas pueden alcanzar el éxito es a partir de el conocimiento que ellos generan. A lo largo de nuestra formación, del estilo de aprendizaje o de enseñanza que nosotros hemos recibido, nosotros creemos que la persona que más sabe, la persona más inteligente, es aquella que sobresale o es aquella que al final va a tener éxito en la vida. Y está comprobado que no es así, no es así. A eso nosotros lo asociamos con el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual, vamos a llamarlo de esta forma para que se entienda, es
la magnitud de inteligencia que tenemos, es el tamaño de la inteligencia que tenemos. Hoy en día hay estudios que se ha comprobado que el coeficiente intelectual no lo es todo para poder tener éxito en la familia, en el trabajo, en un negocio o en la vida. No es suficiente lo que nosotros tenemos de inteligencia que se asocia al coeficiente intelectual. Hay algo que por ahí a partir de 1990, 1992 se empezó a dar mayor fuerza. Precisamente es este concepto de inteligencia emocional, quien Daniel Goleman es uno de los principales promotores de la inteligencia emocional, y él decía lo siguiente, que hoy en día la inteligencia emocional pesa más, está todavía por encima del coeficiente intelectual. No sé si ustedes tengan también casos como estos, pero podemos darnos cuenta, por ejemplo, el, el alumno más inteligente de nuestra generación, a veces el más matadito, los que siempre entraban a clases, los que son muy inteligentes intelectualmente, ¿no? Los que tienen un IQ elevado, a veces este tipo de gente andan batallando en conseguir un trabajo, a veces no pareciera que no tienen éxito en su vida, ¿no? Y podemos identificar aquellos alumnos cuando nosotros íbamos a la universidad que tal vez más sociables, que sabían relacionarse con un maestro, que sabían hacer trabajo en equipo, que no les impactaba tanto si salían bajos en una materia, si hoy no entraban, pero que, vamos a decirlo así, que emocionalmente muy íntegros, ¿no? Con una inteligencia emocional que no tan fácil los veías que se derribaran, que la calificación no era del todo el bien mayor. Hoy encontramos que tienen un puesto en una empresa, que tienen un negocio que les va bien. No necesariamente hay que ser del todo inteligentes a nivel como intelectual. Hoy en día se favorece más la inteligencia emocional, la capacidad que tiene la persona para administrar sus emociones, controlar sus emociones, entender sus emociones, la capacidad de adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida. Hoy eso tiene mayor peso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las empresas? Hoy en día las empresas están contratando más gente que tiene una regulación emocional, que saben regular su enojo, su estrés, que saben canalizar sus emociones. Están contratando más este tipo de personas y aunque carezcan de ciertos conocimientos. ¿Por qué? Porque en la empresa se les capacita para adquirir conocimientos, pero la inteligencia emocional no es tan fácil desarrollarla y menos cuando no lo traemos como parte de nuestra esencia, como parte de nuestra personalidad. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Favorecer si ambas partes, no le resto valor a ninguno, pero favorezcamos mucho la inteligencia emocional de nuestra familia más allá que los conocimientos en cuestión técnicos o conocimientos teóricos que nos pueda dar un estudio. ¿Ok? Ojo, papás que están siguiendo este programa, ¿qué le estamos exigiendo a nuestros hijos? ¿Realmente vale la pena exigir un 10 de calificación o un 100 de calificación? ¿Realmente vale la pena que nos traigan el diploma de primer lugar? ¿Qué nos dice un reconocimiento o ver en la boleta calificaciones todas con 10? Pero estamos viendo que tenemos un hijo reprimido, un hijo que se come las uñas, se quita el pelo porque tiene que sacar 10 de calificación, un hijo que no sabe convivir con sus amigos, un hijo que todo el día está encerrado, un hijo que no sabe hablar de otra cosa, no sabe patear una pelota, no sabe salir a correr sin zapatos, no sabe caerse y levantarse, o favorecemos solamente la parte de la inteligencia. ¿Qué es lo que estamos favoreciendo en nuestra familia? Que haya un balance. Ok, hay que promover a que alcancen la calificación de 10, sí, pero si sacan un 8 no pasa nada. Mientras, claro, ustedes vean que no es porque no hayan hecho una tarea, porque no están cumpliendo con algo, no, sino simplemente se equivocaron, hay algo a lo que no le entienden, pero que podamos construir hijos emocionalmente estables, sanos. De eso vamos a hablar precisamente ahora, inteligencia emocional. ¿Qué pasa? Vuelvo a poner ejemplos. En la familia.
¿De qué nos sirve la mamá que quiere tener todo en orden, todo limpio, todo en tiempo, que casi todo salga perfecto, que no le falte nada al esposo? Le pone lonche, le pone a los hijos. Es decir, la casa está impecable, pero eso sí, está estresada, de todo llora, no puede hacer nada, algo malo a los hijos porque ya les está gritando. ¿De qué nos sirve a veces tanta perfección si emocionalmente no somos regulados? No hay inteligencia emocional para poder vivir de manera plena en nuestra familia. La inteligencia emocional es pilar fundamental en la familia. Bien, vamos a hablar más al respecto en la siguiente presentación. Ok, la inteligencia emocional, entonces decíamos, este concepto popularizado por Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, por ahí quien lo quiera buscar, se refiere a la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones, así como las de los demás. Cuando hablamos de inteligencia emocional, entonces nos referimos a la capacidad que tienen las personas para qué, para poder reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones como las de los demás. Es decir, que las emociones que sentimos no nos desborden de manera que generemos una sensación de insatisfacción o nos genere disfuncionalidad o nos genere un malestar significativo para nuestra vida. ¿Qué más? Este tipo de inteligencia es crucial en el desarrollo de habilidades sociales y en la construcción de relaciones saludables, especialmente en el ámbito familiar. Vuelvo a insistir, de poco serviría ser estables económicamente, tener todo en casa, si no sabemos cómo manejarlo, si no sabemos cómo administrar nuestras emociones. Este tipo de inteligencia entonces es crucial en la relación que se va a dar en casa. El entendimiento de lo que están viviendo ahora nuestros hijos adolescentes, el entendimiento de lo que está pasando nuestros abuelitos de la tercera edad, el entendimiento de una situación económica, el entendimiento emocional ante una enfermedad, eso es vital. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos en control las emociones? Decimos que nosotros vamos controlando el rumbo de nuestra vida y no es la vida la que nos va llevando. Entonces, la inteligencia emocional es vital para nosotros. Hablemos un poquito de emociones. Las emociones serán positivas, serán negativas. Hay emociones positivas y negativas. ¿Cuáles son algunas de las emociones o las emociones básicas que tenemos? Vamos a conocerlas. Primero, ¿qué son las emociones? Entiéndase como emociones a las respuestas psicológicas y fisiológicas que van a surgir ante diferentes estímulos, ya sea internos o externos, y cumplen ciertas funciones. Una de ellas es adaptarnos al entorno, guiando nuestro comportamiento y decisiones. Entonces, las emociones son respuestas que hay en el interior de las personas y que surgen desde un estímulo que pudiera ser interno o externo. Muchas de estas emociones han servido para adaptabilidad del ser humano. Muchas de estas emociones son las que al día de hoy nos mantienen vivos. Si no existieran estas emociones en nuestra persona, créanme que tomaríamos decisiones todavía más equivocadas, estaríamos más expuestos al peligro y correríamos grandes riesgos. Hoy, gracias a que tenemos vamos a decirlo así, estas sensaciones, esto que percibimos a nivel emocional, es que podemos tomar decisiones y podemos actuar en la familia. Vale la pena hablar de emociones en casa. Si se dan cuenta, es un tema que a veces no se toca. ¿Quién platica con sus hijos de cómo se sienten emocionalmente? Por lo regular, cuando preguntamos cómo se sienten, nosotros lo atribuimos a cómo se sienten en cuestión de salud física y favorecemos más la cuestión física. Si les duele algo, si vemos alguna alteración, alguna hinchazón en el cuerpo, etcétera. Lo que ya habíamos hablado en las sesiones anteriores con el doctor. Pero ¿qué pasa con las cuestiones emocionales? Al contrario, muchas veces las tachamos, las reprimimos o las descalificamos. ¿Qué pasa cuando vemos llorando a una de nuestras hijas, por ejemplo, o a uno de nuestros hijos? Tendemos mucho en nuestra cultura machista, vemos llorando a nuestro hijo hombre y ¿qué le decimos? Los hombres no lloran, o aguántese, no se debe de llorar. O vemos a una niña que está triste y de inmediato
estás loca, ¿no? Así son todas las mujeres. Entonces minimizamos el tema de las emociones. ¿Qué necesitamos? Normalizar la situación emocional en la familia. ¿O queremos todo asociarlo a un proceso meramente hormonal, de edad, o queremos asociarlo a algún problema que nosotros estamos teniendo? Claro, se convierten en variables, se convierten también en estímulos que mueven o promueven estas emociones en nuestra vida. Sin embargo, hay emociones que los seres humanos experimentamos. Las emociones son una combinación entre pensamientos, sensaciones corporales, reacciones automáticas y conductas observables que nos preparan para enfrentar distintas situaciones. Las emociones afectan cómo percibimos el mundo y cómo interactuamos con las demás personas. Ojo en esto es bien interesante. Una emoción que yo tengo va a determinar en gran medida cómo percibo al mundo, es decir, cómo percibo mi entorno, el contexto, y cómo voy a interactuar con las demás personas. El hecho de que tú tengas hoy la emoción de enojo, ¿ok? Estás enojado, pero esa emoción, que voy a abordar un poquito más adelante para hablar si es positiva, negativa, pero esta emoción que yo estoy teniendo, mal encausada, mal administrada, si no hay inteligencia emocional, va va a influir en la forma en cómo yo percibo el mundo y en cómo percibo a los demás. Ante una situación de enojo, créeme que te vas a empezar a generar un panorama negativo, pesado, de tensión. Cualquier persona que se te acerque, posiblemente la respuesta va a ser despectiva, va a ser una respuesta agresiva, va a ser una respuesta cortante. ¿Por qué? Por la emoción que tú estás generando en ese momento. Por lo tanto, las emociones dicen mucho de la forma en cómo nosotros vamos a percibir el mundo y cómo vamos a interactuar con las personas. Por lo tanto, la cuestión emocional va más allá de lo que a nivel cognitivo o racional podemos pensar. ¿Por qué? Porque a nivel de razón, nosotros podemos dar respuesta y decir, a ver, no le puedo responder a mis hijos grosero, no puedo responder a mi vecino de manera violenta. Eso te dice tu razón, porque sabemos que así es. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una emoción que nos desborda, cuando no hay una buena regulación o inteligencia emocional? Esta emoción nos desborda y decimos, hacemos cosas que en nuestro sano juicio, en nuestra razón, no debería pasar. Y nosotros lo entendemos así. Pero ¿qué pasa? Al no tener una buena inteligencia emocional o regulación emocional, nos desborda y terminamos haciendo eso. Hay emociones universales, o llamamos nosotros emociones universales ¿a qué? A las emociones que experimenta todo ser humano. Todo ser humano experimenta emociones. Aquella persona que no experimenta emociones, podemos decir que no está vivo. Todos experimentamos emociones. Aquella persona que diga, yo nunca me enojo, o yo no puedo estar feliz, o yo no le tengo miedo a nada, es mentira. Todas las personas experimentamos emociones. Existen emociones universales, por ejemplo, según la psicología y algunos estudios realizados, investigaciones realizadas, estas emociones son reconocidas y experimentadas de manera similar en todas las culturas. ¿Ok? Paul Ekman, un destacado psicólogo, identificó 6 emociones universales que se expresan con patrones faciales específicos, es decir, son 6 emociones universales que nosotros podemos identificar y que son muy comunes la forma en cómo se perciben y se viven desde las diferentes culturas. ¿Ok? Estas emociones universales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estas emociones universales? Tenemos, por ejemplo, la emoción de la alegría. La alegría es una emoción universal. La alegría es una emoción universal. ¿A qué nos referimos con alegría? Es una respuesta de satisfacción o felicidad comúnmente relacionada con situaciones placenteras o logros personales. A eso se refiere la emoción de alegría. Es una emoción, pues vamos a llamarle así, que te causa cierta satisfacción o felicidad y está muy relacionada con los logros o con el placer que nosotros
percibimos ante las situaciones. Es universal. Todo mundo ha experimentado la alegría. La tristeza es universal. Es decir, todo mundo experimentamos lapsos, momentos de tristeza. ¿Qué es la tristeza? Es esta emoción que surge ante la pérdida, ante el dolor o situaciones difíciles y nos ayuda a procesar experiencias dolorosas. La tristeza, por lo tanto, todas las personas podemos experimentar tristeza. En un momento, al finalizar esta explicación, voy a explicar mm, cuándo se convierten las emociones en negativas, por así decirlo, o en disfuncionales. La alegría parece ser una emoción positiva, la tristeza parece ser una emoción negativa. Yo a las emociones no las catalogo ni como una ni como otra. Las emociones son estados, estados que tiene la persona, que experimenta la persona ante diversas situaciones. Son respuestas que se tienen ante las diferentes situaciones. Tanto la alegría como la tristeza, sin inteligencia emocional, pueden resultar o pueden dar un resultado negativo. ¿Ok? Contraproducente. Otras emociones universales es el miedo. ¿Esto qué es? Es una emoción que resulta ante una amenaza. El miedo es esta emoción ante la amenaza o un peligro, ya sea real o imaginario, que activa nuestro sistema de alerta y nos impulsa a la defensa o a la huida. Ese es el miedo. Gracias al miedo es que seguimos viviendo. Si no tuviéramos miedo a ciertas situaciones, estaríamos muy expuestos al peligro. ¿Cómo funciona entonces el miedo? Cuando el miedo de manera inmediata percibe una situación, sea real o no, sea real o imaginada, pero cuando la persona percibe una situación como riesgo, como amenaza o como peligro, se activa el miedo y eso te mantiene estar alerta, eso te mantiene estar vivo, ¿ok? La ira o el enojo es una reacción de enojo o frustración ante una situación percibida como injusta o amenazante y nos motiva a enfrentar y a resolver conflictos. ¿Se acuerdan? Ya hablábamos un poco de esto la semana pasada, ya profundizábamos más en cuanto a la emoción del enojo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué otras emociones tenemos universales? El asco. El asco es una respuesta de rechazo ante algo que es considerado repulsivo o dañino, como alimentos en mal estado, ideas que nos resultan intolerables. Entonces, igual, es esta respuesta que el ser humano da ante aquello que considera repulsivo, no agradable. Otra emoción universal es la sorpresa, emoción que aparece ante lo inesperado y puede ser positiva o negativa dependiendo del contexto del evento. Ojo aquí, el contexto del evento nos dice mucho en la forma en cómo vamos a percibir nosotros la emoción. ¿Ok? Entonces, son 6 emociones universales, vamos a llamarles, 6 emociones que todo ser humano experimenta, en cada uno en magnitud distinta y cada uno la direcciona, la administra, la gestiona de forma distinta y eso es lo que hace positiva o no una emoción. ¿Ok? Eso es lo que hace funcional o no una emoción. Si hablamos nosotros, quise meter también esta parte desde la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces la mayoría de los que están siguiendo esta transmisión, repito, son gente de iglesia, a veces creemos que las emociones están peleadas con la fe. A veces creemos que la tristeza, a veces decimos, es que la tristeza no viene de Dios, el miedo no viene de Dios, ¿no? Y no es cosa de que Dios te infunda miedo, no es cosa de que Dios quiera que tú estés triste, no, pero son emociones que nosotros tenemos. El mismo Jesús, como ser humano, hablemos ahora no de Jesús Dios, sino el mismo Jesús como ser humano las experimentó. Experimentó las emociones, experimentó tristeza, experimentó enojo. ¿Cuándo? Cuando expulsó a los vendedores del templo. Experimentó tristeza cuando estuvo en el huerto. Experimentó miedo. Era tanto el miedo que él tenía que empezó a sudar sangre. Entonces, nos identificamos aquí que las emociones son algo natural en el ser humano. Hay personas, yo he conocido personas al interior de la iglesia que dicen, no, es que es malo tener miedo. No, no, es que el miedo no viene de Dios. Espérame, todos experimentamos miedo.
El día que dejemos de experimentar miedo, ahí sí preocúpate, porque ahí preocúpate si vienes de Dios. La persona que viene de Dios experimenta miedo. ¿A qué se enfoca la inteligencia emocional? A que estas emociones universales no nos desborden. Una cosa es experimentar la tristeza y otra cosa es lapsos prolongados de tristeza, con una magnitud intensa de tristeza, con una tristeza prolongada ya por un año, 2 años, con algunas características en los cambios, en cambios de hábitos o patrones de conducta, por ejemplo. Todos podemos estar tristes, sí, pero este tipo de tristeza que se prolonga por el tiempo, que tiene una duración prolongada y que trae consecuencias negativas a nuestro funcionar, como por ejemplo la persona quiere estar acostada todo el tiempo, se la pasa llorando, ya renunció a su trabajo, siente un deseo profundo de la muerte. Ok, esto está asociado entonces ya a algún trastorno del estado de ánimo. Puede ser algún trastorno depresivo, a depresión. Todos podemos experimentar tristeza, sí, pero cuando carecemos de habilidades de regulación emocional, cuando carecemos de inteligencia emocional, es que estas emociones empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, se prolongan a lo largo del tiempo, se desbordan y se convierten en trastornos o en consecuencias negativas. Eso con relación a la tristeza. Con relación al enojo, por ejemplo, todos nos enojamos. El que me diga de los que está siguiendo esta transmisión que no se enoja, eh, pues le ponemos por aquí un altarcito, ¿no? Todos nos enojamos. ¿Es malo enojarse? No, no es malo enojarse. Ya lo veíamos hace 8 días. Cuando ese enojo está fundamentado porque recibí una injusticia, siento coraje por sacar a mi familia adelante, me enojo porque una situación no la pude realizar bien, pero es un enojo, vamos, que va a llevarnos a un resultado positivo. Cuando no hay inteligencia emocional, ese enojo crece y se desborda. Y el enojo se va convirtiendo en violencia, el enojo se va convirtiendo en un estado permanente de irritabilidad, de maltrato físico, psicológico, emocional, verbal hacia los demás. Cuando empezamos a aventar cosas, entonces episodios de estos enojos como episodios prolongados se convierte también en un trastorno. ¿Ok? Si hablamos del miedo, es lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú ves, vas en una calle oscura y sabes que hay perros muy bravos? Obviamente uno va con miedo a los perros. Ese miedo que te hace ir atento, ir alerta. Que si te viene un perro, pues te echas a correr. El miedo te mueve y te echas a correr y ya salvaste tu vida. Pero ¿qué pasa? Un miedo sin inteligencia emocional, el miedo te paraliza, te frena, te impide trabajar, te impide relacionarte, te encierras en ti mismo, te incapacita, te limita. Entonces, las emociones universales son eso, son emociones universales que todo el mundo ha experimentado. ¿Cuándo podemos entonces catalogar una emoción como positiva o negativa? Ya vieron, el miedo es positivo, la tristeza es positiva. ¿En qué sentido? Pues que nos permite también identificar cuáles son nuestras partes vulnerables. Nos permite también identificar qué es aquello que nos disgusta, aquello que nos entristece. El enojo es positivo cuando después de eso, pues con coraje asumimos una responsabilidad. Por eso es que yo digo, no hay emociones positivas y negativas. ¿Qué pasa con las que parecen más positivas? Por ejemplo, la alegría desbordante. La alegría es una emoción, pero cuando no hay inteligencia emocional, incluso la alegría te puede llevar a situaciones desfavorables. Estabas tan alegre, estabas tan feliz que te casaste. Un mes duraste de noviazgo, te casaste y ahorita tienes las consecuencias. Una emoción de alegría desbordada, ¿no? Ah, es que es bien positivo todo. No le viste los defectos, que si roncaba, que si tomaba. Pero era tanta la emoción de la alegría que te desbordó y hoy vemos algunos resultados contraproducentes. Entonces, no hay emociones positivas y negativas, sino más bien es la interpretación ante las situaciones que tú das y la emoción que tú generas, que tú promueves. La fuerza de la emoción va a pues proyectar en nosotros la conducta final que nosotros vamos a adquirir. No hay, por lo tanto, emociones positivas y emociones negativas. Ahora, componentes de la inteligencia emocional.
¿Cuáles son algunos componentes de la inteligencia emocional? Es muy importante la autoconciencia. ¿A qué me refiero cuando digo autoconciencia? Ser conscientes de las propias emociones, reconocer las propias emociones, comprender cómo están influyendo en mi pensamiento, en mi comportamiento, en mi calidad de vida. Créanme que hay personas que no saben identificar cuando están tristes. Hay personas que dicen, es que me siento mal, pero no sé no sé qué siento. Siento algo, pero no sé qué. Nos cuesta mucho trabajo expresar, tener el autoconocimiento de lo que estamos sintiendo. Por lo regular, tú llegas a un grupo y pregúntales cómo se sienten. La respuesta en automático es bien. Cuando les preguntas, ¿bien qué? No, pues bien, alegres, contentos, ¿no? Sí, pero nos cuesta mucho trabajo profundizar en cuál es realmente la emoción que yo estoy experimentando. Hay cierto temor, hay cierta resistencia a un autoconocimiento, a una autoconciencia de la emoción que yo siento. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que estar bien todo el tiempo. Porque, ay, ¿qué van a decir si digo que estoy triste? ¿Qué van a decir si digo que hoy vengo enojado? Eso por un lado. Y por otro, que ni nosotros mismos a veces somos conscientes de las emociones que sentimos. De los que están hoy siguiendo esta transmisión, si yo les pregunto, en una emoción, defínelo y resúmelo en una emoción. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué me dirías? Quien tenga oportunidad de escribirlo, escríbalo. Si pudieras definir el día de hoy, este momento, con una emoción, ¿a qué emoción está asociado tu estado actual? Esa es la autoconciencia, cuando sabes identificar claramente cuáles son las emociones que tú tienes. Por otro lado, otro elemento es la autorregulación, la capacidad de gestionar y dirigir las emociones de manera positiva, evitando reacciones impulsivas. Un enojo, redireccionarlo a buscar la parte positiva. Una tristeza, redireccionar a buscar la parte positiva. Y ojo aquí, para las personas que ya, por poner el ejemplo, la tristeza se ha convertido en un trastorno, en depresión, por ejemplo, depresión mayor, es complicada la autorregulación. Allí sí se necesita alguna asistencia de un profesional que le pueda brindar herramientas para que esta persona pueda en un momento autorregularse. Para las personas diagnosticadas con algún trastorno, la autorregulación precisamente es por eso que se necesita la ayuda. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto donde rebasé mi límite, ya no puedo yo por mí mismo. Eh, Ahora bien, hay otras personas que se autorregulan muy bien. A pesar de que están enojados, saben evitar el impulso, saben evitar terminar eso en una explosión. Las personas que están tristes, por ejemplo, saben controlarse, saben sobrellevar su vida y a esto le llamamos autorregulación. Si les gusta verlo también desde la parte espiritual, hay un fruto del Espíritu Santo que es la dominio de sí mismo. Pídanselo al Señor, al Espíritu Santo, dominio de sí mismo, no para valernos por nuestras propias fuerzas, no, sino para tener la capacidad de autorregularnos. Leo algunos comentarios antes de continuar. Agradezco a todos los que están siguiendo la transmisión y a todos los que comparten la transmisión también. Ayúdenos a llegar a más personas. Elia Rodríguez dice, buenos días, Dios te bendiga. Un gran abrazo, querida hermana Elia. Isabel Galván, saludo con gusto a todos los que se conectan. Pido que compartan estos excelentes temas. Muchas gracias, Isa, vale mucho la pena. Fran Salgado, buen día, hermano Moy, y a ustedes, hermanos. Dios con ustedes. Muchas gracias, Fran. Un abrazo hasta Huastepec. María Zavala dice, buen día, mi hija pasó un tiempo difícil en el cual con su cara ella expresaba tristeza, dolor, angustia y muchas más emociones. Es muy difícil para nosotros solos ayudar. Con la ayuda de un psicólogo pudimos salir de esa situación tan difícil y claro, siempre tomados de la mano de Dios. Yo les invito a no cerrarnos a consultar un psicólogo. Por supuesto, Conchita. Esta parte es interesante. No estamos educados para ello. Como las emociones, voy a decirlo así, como las emociones, por ejemplo, no notamos, no siempre, porque sí hay emociones que sí nos van generando ciertos malestares físicos, pero vamos a decirlo así, con una tristeza, como no sientes que te empieza a doler el brazo, como no sientes que te empieza a doler una muela, no corremos al psicólogo.
a diferencia con una enfermedad, con un dolor que tenemos. Ahora, ojo, hay emociones que sí, eh, cuando están desbordadas, cuando hay ya una falta de regulación emocional, que sí se traducen en condiciones físicas. ¿Ok? Por ejemplo, un estrés, una emoción de estrés o enojo se va a ver reflejado en una tensión muscular, por ejemplo. Se va a ver reflejado en algún padecimiento. La ansiedad, por ejemplo, está muy relacionada también con algunos padecimientos gastrointestinales. Por ahí el mismo médico diagnostica algo que se llama colitis nerviosa, ¿no? Esto asociado mucho a la regulación emocional con relación a los nervios. Entonces, sí hay manifestaciones físicas de las cuales se convierten en esas señales de alarma. Ante cualquier cambio emocional, ojo aquí, que esté generando disfuncionalidad o malestar en tu vida, vale mucho la pena acudir al psicólogo. ¿Ok? Vale mucho la pena. Saludamos a todos los que nos están viendo, Mirna, Susana, Enrique, saludos Enrique y Silvia, Paula Juárez, Margarita Franco, Lulú Rosas, Rigoberto Ibarra, saludos Rigo, un abrazo. Nuestra amiga Liz dice, cuando logras controlar tus emociones te das cuenta que lo que tenías era frustraciones personales, emocionales y mentales. Te sientes en desventaja ante lo que vives porque te saboteas tú solo. Estoy entendiendo que nuestra salud mental es esencial para poder conocerlas y controlarlas. Lo digo así. Me estoy viendo en casi todos los ejemplos que das, Moy, pero vivía en un total estrés al querer agradar a todos y quería sentir su aprobación. Me hacía sentir al ver que nada era suficiente ante lo que hacía. Ese estado emocional me llevaba a la impotencia y frustración. Toca entender que nadie está obligado a darte lo que tú quieres, que den tus actos son responsabilidad tuya, es tu gusto de hacer y sentir. Ahora sí lo entiendo. Mis sacrificios son mi voluntad, no una imposición de nadie. Me siento en la libertad de dar lo que quiero dar y no dar si no me nace. Aquí vino mi autonomía a darme rescate en todos los sentidos. Mi autonomía personal, emocional y mental es mi mayor logro. Conservarlo de eso depende mi estado emocional. Tener control de mí, pero necesito conocerme y ayudarme a rescatarme. Me permito el enojo, me permito sentir tristeza, pero ya no me permito quedarme en ese estado, porque el resultado es que todo lo veo negativo. Que cada sesión nos ayude a crecer, a conocernos y a llevarla a la práctica con nuestros hijos, con nuestro entorno. He logrado soltar traumas de dolor y tristeza. El abandono fue un foco rojo que vi, lo trabajé y lo sigo sanando. Excelente respuesta, Liz. Esto nos habla de una madurez en cuestión emocional, de una inteligencia emocional que se va madurando. Dice Conchita Zavala, ante la pregunta que decía, ella se siente ahora triste. ¿Es malo experimentar tristeza? Ojo, no es malo, ¿ok? Ustedes vayan monitoreando. ¿Cuáles son las señales de alarma? Que esa tristeza no se prolongue por mucho tiempo durante el día, que esa tristeza, ustedes pongan un parámetro. No tenemos una escala para poder medir la tristeza, me refiero en casa, ¿no? Hay algunos test o eh, hay algunos formularios, cuestionarios para poder, pruebas psicométricas para poder medir la magnitud de la tristeza. Pero ustedes pongan una escala, por ejemplo, del 0 al 10, ¿qué tan triste estoy? A ver, hoy qué tan triste estoy, donde el 0 es no estoy nada triste y el 10 es lo más triste que he estado en toda mi vida. Ok, estoy en un 5. Vayan monitoreando. No es malo estar triste, lo malo es que no bajemos del 8 de tristeza, un ejemplo, ¿no? Y que al otro día, ahora estoy triste el 9, ahora estoy triste el 10, y se vaya prolongando el tiempo y que ya esté causando impacto significativo, negativo en tu vida. Lupita Lomelí dice, felicidades, muy buen tema que nos ayuda mucho en nuestra vida. Gracias, Lupita. Lisbeth dice, hoy me siento tranquila en un estado emocional bajo control y eso es suficiente para sentir paz. Excelentes respuestas. Muchas gracias a cada uno. Continuamos entonces. ¿Qué más? Otro componente importante en la inteligencia emocional es la motivación. Cuando hablamos de motivación, no se refiere a aquello que nosotros entendemos motivación, aquello em, que nos mueve o en aquello que se convierte en la razón para trabajar. La motivación es eso, es esta habilidad de canalizar emociones para alcanzar metas. Es decir,
¿Cuál es aquel motivo que me mueve a conseguir algo? A ver, si a mí por ahora lo que me mueve, voy a poner una cuestión material, si lo que me mueve es tener un carro nuevo, ok, esta motivación, este motivo del carro nuevo, me mueve a trabajar. ¿Me mueve a qué? A levantarme de la cama, a dejar atrás la tristeza, a dejar atrás esta emoción que me genera malestar. Entonces, cuando hay motivación, cuando hay un motivo válido, específico, alcanzable, favorece la inteligencia emocional. Otro es la empatía, la capacidad que tenemos para entender las emociones de los demás. Cuando hablamos de inteligencia emocional, no es solamente la capacidad de conocer mis emociones y regular mis emociones, sino también es la capacidad de conocer las emociones en los demás. Entender cuando una persona está triste, entender cuando una persona está enojada, validar, esto es importante, validar una emoción, no minimizarla, no tacharla, no censurarla, validar la emoción. Si tu hijo está triste, va a llorar. Cuando, cuando no la validamos, cuando le decimos los niños no lloran, otra vez ya vas a llorar, no llores. Cuando nuestra esposa, por ejemplo, está enojada, hay que validar la emoción. Hay que validar la emoción. Tiene su razón para estar enojada. Hay que validar la emoción. No empecemos con que, y otra vez ya estás enojada, siempre lo mismo, y no te sabes otra, ¿no? Ya no sabes estar diferente. No validamos las emociones. ¿Qué va pasando con esto? No somos empáticos ante lo que está sintiendo la otra persona. ¿Qué va pasando con esto? Vamos restringiendo emociones. Vamos inhibiendo emociones y esto a la larga tiene consecuencias. ¿Qué más? Otro componente de la inteligencia emocional son las habilidades sociales. Competencias necesarias para interactuar adecuadamente con otros, resolver conflictos y fomentar un ambiente colaborativo. Las personas que no saben, que no tienen esta habilidad social, difícilmente tienen buena relación con los demás. Por lo regular, se generan muchos conflictos en el trabajo, con el comité de papás de familia, en el grupo o movimiento en la iglesia en el que estás, entre vecinos. Cuando no hay una buena regulación emocional, inteligencia emocional, se carece de habilidad social, entonces no somos buenos solucionadores de problemas, de conflictos. Todo nos pica, todo nos altera. Ya dijo algo la vecina y soy intolerante, ¿no? Me molesta lo que está diciendo. Entonces, carecemos de inteligencia emocional. Ok, la inteligencia emocional en la familia. Ya les hablaba yo del IQ, del coeficiente intelectual, y del EQ, del coeficiente emocional. Perdón, hoy en día hay que favorecer más ambos, por supuesto, hay que trabajar sobre ambos. Pero si a mí me dicen que recomiendo trabajar más con nuestros hijos, por ejemplo, favorezcan más la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual, que el conocimiento aquí. Repito, vamos a trabajar ambas, pero hoy yo prefiero un buen 7 de calificación y no me llamen mediocre, ¿eh? A mis hijos les exijo, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta donde su capacidad para entender esa materia tienen. No en todas las materias van a sacar 10. En matemáticas tal vez se les complica, van a sacar un 7. Bueno, los apoyamos, los motivamos, tal vez no es lo suyo. Pero ¿qué tal en música? ¿Qué tal en educación física? Van muy bien porque es lo suyo. ¿Qué tal en danza? No les gusta la materia de inglés, no es lo suyo. Ok, apoyémoslos, que pasen. Pero a ellos tal vez les gusta más el taller de cocina. Bueno, vamos a apoyarlos ahí. ¿De qué forma nuestros hijos pueden estar emocionalmente sanos? Yo prefiero 1000 veces un hijo emocionalmente sano que sabe controlar sus emociones, las conoce, regularlas, controlar sus emociones ante las diferentes situaciones a un niño que es bien fregón en inteligencia. No sé tú qué favorezcas. ¿Hacia dónde estás trabajando más? Peor si estamos trabajando la inteligencia o el conocimiento a base de castigos, regaños, golpes, amenazas. No se va a dar ni la inteligencia aquí, ni mucho menos la inteligencia emocional. Ojo en la forma en cómo estamos enseñando a nuestros hijos. Inteligencia emocional en la familia. La familia
Es ese primer contexto social donde los individuos desarrollan sus habilidades emocionales. Es el primer contacto que vamos a tener para poder desarrollarnos socialmente. Los padres juegan un papel crucial en este proceso, ya que son los modelos a seguir en la gestión emocional. El papá es modelo en la gestión emocional. El papá con sus, bueno, los papás, el papá y la mamá, con sus hechos, con su comportamiento, es el modelo, es el ejemplo como los hijos van a gestionar esas emociones. Si el papá no sabe gestionar, no sabe controlar su situación de enojo, grita, golpea. ¿Sabes cómo va a gestionar su enojo los niños en la escuela, por ejemplo? Con gritos y golpes. Si la mamá, la forma en cómo gestiona su tristeza es, no sé, eh, haciéndose daño a sí misma porque está triste, se lastima, se maldice o se insulta ella misma, ¿sabes cómo van a hacerlo los hijos? De la misma forma. Los padres entonces son los modelos a seguir en gestión emocional. Son expertos, son modelos y los hijos se convierten en expertos imitando ese patrón. La inteligencia emocional en el hogar se traduce como una comunicación efectiva, una resolución saludable de conflictos y un clima emocional positivo. Tres elementos fundamentales en la relación familiar. Comunicación efectiva y afectiva, por supuesto. Comunicación efectiva. Hay un buen flujo en la comunicación, transmisor y receptor. Se resuelven los problemas de manera saludable. Hay una buena resolución de problemas y hay un clima emocional positivo. Qué importante sentir este clima emocional positivo. No sé si les ha pasado, de repente llegan a la casa de alguien y de repente sientes esa tensión. Notas que el matrimonio no está bien. Hay muchos roces. Notas que los hijos muy sumisos a los regaños del papá, por ejemplo. Percibes el ambiente, el clima emocional en la casa. Se alcanza a percibir. Entonces, son elementos que debe de tener la familia para una buena inteligencia emocional. Ahora bien, los padres con inteligencia emocional, ¿de qué son capaces? De modelar comportamientos adecuados. Primero en ellos y después, obviamente, van a tener con mayor facilidad modelar el comportamiento en los hijos. Si los papás manejan sus emociones de manera efectiva, los hijos aplicarán esos mismos principios en su vida diaria. No hay duda. ¿Qué más? ¿De qué son capaces los papás? De crear un entorno seguro. Dan seguridad a los hijos. ¿Y en qué sentido? Cuando el niño está llorando, cuando el niño está enojado, el niño puede experimentar esas emociones de manera libre, porque hay un entorno seguro. A diferencia de los papás que, si lloras, te pego. Ya no, ¿para qué voy a experimentar estar triste si me va a ir peor? Si te enojas, te castigo. ¿Para qué el niño entonces va a experimentar la emoción de enojo? No se crea un entorno seguro. Hasta para el desarrollo de las emociones, la familia debe de crear entorno seguro. Y finalmente, fomentar la empatía. Fomentamos la empatía hacia los demás. Bien, esto que mostramos ahora como herramientas, pues obviamente son solamente algunos aspectos, vamos a llamar así, es un tema básico, son los principios solamente fundamentales para conocer un poquito acerca de inteligencia emocional. Más adelante vamos a estar anunciando por ahí un taller completo de inteligencia emocional para que se pueda transmitir a los demás. ¿Ok? Muy bien, queridos amigos, leo algunos otros comentarios. Déjenos sus comentarios. ¿Qué les parece este tema? Abordar este tipo de temas también como parte de nuestra formación. Dice Delma, tengo que aprender a validar mis emociones y la de mi familia para entenderlos mejor. Por supuesto, amiga. Validar nuestras emociones. Y cuando decimos validar, no es justificar mi enojo, no, lo valido. O sea, es válido estar enojado. Validar es dar la razón. Sí, estoy enojado. Por esto estoy enojado. Eso es validar. Validar es valido la emoción en el otro. Mi esposa está enojada, ok. Es su lapso de estar enojada. Es su momento de estar enojada. Valido lo que está sintiendo.
Tal vez no estoy muy de acuerdo, pero lo valido en ella, lo que está sintiendo, entiendo lo que está sintiendo. Dice, bueno, es el último comentario que tenemos. Hay más personas que están siguiendo la transmisión. Ayúdenos a compartir. Bien, con esto quiero ir cerrando. Con esto quiero ir cerrando. La importancia de trabajar tema de la inteligencia emocional en la familia. Y esto tradúzcanlo a los diferentes escenarios. Para los que son gente de iglesia, ¿cuánto hace falta abordar temas de inteligencia emocional en un grupo o movimiento? No basta la fe, hermanos. No basta creer en Jesús. Al final somos personas, somos seres humanos que nos comunicamos, nos relacionamos, y si no hay inteligencia emocional dentro de un grupo de iglesia, la fe no basta. La fe no nos da el buen trato. Sí, buenas técnicas de regulación emocional. Esto tradúcelo a nivel laboral, en tu trabajo. Hay roces con tu jefe, hay roces con tus compañeros de trabajo. Necesitamos técnicas de regulación emocional. Esto tradúcelo a la familia, tradúcelo a los diferentes espacios donde nos movemos. Bien, con esto quiero ir terminando este tema, esto que queríamos compartir con ustedes. Agradezco a cada uno de los que se conectaron el día de hoy. Ayúdenos a llegar a más personas, ayúdenos a reaccionar por ahí en la transmisión con un like, con un me gusta. También pongo a su servicio o pongo a su alcance el servicio que doy también desde la parte profesional como psicólogo clínico. Abordamos todo este tipo de temáticas. Gran parte de los malestares en nuestra vida, lo digo de esta forma, ni siquiera es la magnitud del problema. Claro, todos vivimos diferentes realidades, pero a veces no es la magnitud del problema, sino más bien la interpretación que nosotros estamos dando del mismo y las emociones que este nos genera. En la medida que vamos regulando emocionalmente al paciente, créanme que tiene mayor claridad en la resolución de problemas y en el trato con los demás. Cualquier duda, cualquier pregunta, quedo a la orden por ahí a través de la página Familia Valor de Valores. Ayúdenos a compartir la página también a través de mi página personal o a través de los medios que ofrecemos como contacto. ¿Ok? Por ahora, esto es lo que queremos ofrecer en este espacio, en este tema. Les mando un gran abrazo a todos los que se conectaron. Saludamos igual a Maribel, a Dani, que en este momento están de regreso a México para reincorporarse con su familia y a sus actividades cotidianas. Un gran abrazo para todos, queridos amigos. Cuídense mucho y recuerden, nos vemos la siguiente semana. Acuérdense, todos los días martes en punto de las 11 de la mañana hora del centro de México. Estamos transmitiendo para ustedes Familia Valor de Valores. Cuídense mucho, un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana.